Good morning. Mira, estos son los titulares en Párate Ya. El Banco Central asegura que la economía refleja una mejoría en el mes de agosto. Eso, o sea que... Bien, hay que ver. Por otro lado, el en ministro... En agosto fue el mes pasado. Sí, señor, ¿verdad? mes pasado. Mes pasado, que será mes antepasado mañana. Pues ya estamos a O sea, 30. ellos vieron los números de agosto y dijeron, ok, pues más o menos estuvo bien. Quiere decir que septiembre va a mejorar porque ciertamente hay más actividad. Correcto. Ministerio de Educación detalla plan educativo virtual. Vamos a detallar eso. Ay, bobo ahí. Ay, bobito. Mira, y anuncian que el transporte sería gratis para atletas en el metro y en el teleférico. Eso yo lo veo bien. Sí, pero ahí yo tengo un tema y ahorita lo vamos a revisar, lo vamos a debatir. Y finalmente, Donald Trump, señores, Donald Trump y Joe Biden casi se la van a la trompa. Donald Trump y Joe Biden protagonizan el debate más caótico de los últimos años. Dios, yo me acosté, yo no de puedo. todo se no, dijeron, no, varón, no, se dijeron de todo. Pero literal. En una le dice Biden a Trump, que loco, pero tú te puedes callar. Exacto. Yo lo quité, yo dije, no, y el moderador. Vamos a ampliar y damos esos detalles cuando vayamos a hacer la nota. Vamos entonces con la ampliación de la... bueno, los deportes. Ayer arrancó la postemporada de la MLB, hoy arranca la final de la NBA y vamos a revisar qué pasó con los dominicanos en la jornada de ayer y los juegos del día. Pregúntamele a Kelvin si no tiene un titular ahí que quiera tirar, porque Kelvin siempre... Kelvin, el titular, si tiene uno ahí, jondelo, como dicen los... Delen para adelante, profesor, delen. Perfecto, entonces vámonos con la ampliación. Ya lo Kelvin, te dejaste agarrar en vez de tirar uno lo que sea. Kelvin seguro en una vaina. Kelvin cuajado, Kelvin está acostado en su cama. Y tú involucrando al pobre Kelvin. Y yo metiendo al pobre Kelvin al medio. Es que me gusta que Kelvin accione. Mira, el Banco Central asegura que la economía reflejó una mejoría para el mes de agosto. El país mantiene la tendencia hacia la recuperación económica, informa el Banco Central de la República, al detallar el indicador del mes de agosto, que registró una variación interanual de menos 7.2%. Esta cifra refleja una mejoría respecto a los meses pasados de julio y junio, que fue de menos 8.8%. Es decir, que estamos menos mal. Eso fue lo que quisieron decir. Y si nos vamos a meses peores, como entre enero y julio, fue de menos 8.5%. Me refiero a esto, a la variación interanual de la economía. Kelvin lo va a explicar mejor. Adelante, Kelvin. En conclusión, estamos en pandemia, pero está pasando. Ya eso es. ¿Tú crees que está pasando, Kelvin? Eso es lo que ellos intentan vender, loco, pero realmente hay una incertidumbre grande, viejo. O sea, ayer estaba hablando con una persona, ¿tú sabes de qué? Uh-huh. A mi entender, pero es una percepción que yo tengo, o sea, no te puedo decir que no, lo tengo con datos concretos y fueron datos analizados, no. Para mi entender, poco a poco ya las cosas están funcionando a su normalidad, o por lo menos en un 70-80% de su normalidad, pero eso es una percepción que yo tengo ahora mismo. Sí, por el ambiente en que te mueves, por las cosas que utilizas. Sí. Sí, mira, exacto, en base a una percepción individual pudiera ser, y me gustaría que Darlene haga la misma, digamos que el mismo análisis, si tú puedes pensar rápidamente en todas las cosas que tú usas, todos los servicios, los recursos, las necesidades que tú tienes o tú tenías en el 2019 a hoy, ¿están funcionando igual? ¿Se está recuperando para ti? ¿Se está reactivando el motor económico? Sí, en ese sentido igual, pienso que por la percepción todo ha estado en una normalidad, un porcentaje muy alto, como dice Kelvin, sobre un 70%, quizás 80%, el hecho de que las cosas han vuelto a la normalidad y tú lo mides, como tú bien dices, Starling, en el día a día, cuando tienes que moverte, cuando tienes que ir a trabajar, que es el caso mío, que como ustedes saben, vengo a la cabina, voy a otro lugar a hacer un tiempo en oficina, y esa dinámica me da a entender de que las cosas se han ido normalizando. Ok. Si los bots tienen alguna opinión al respecto, sería muy interesante escuchar a ver qué pueden decir, si su entorno se ha ido normalizando, si se ha ido reactivando. En el mío yo no puedo abundar mucho, porque yo me lo he pasado más en confinamiento que otra cosa, por el tema de Benjamín y eso. Pero vamos a ver, me parece una noticia alentadora. Mis pronósticos es que esto
2022. 2021. 2021-2022. O sea, no sé, pero eso solamente todo el mundo está tirando bolas al aire. Otra noticia, Darling. Esta Mira, me llama la atención. Bueno, el ministro de Educación detalló el plan educativo virtual y se trata de Roberto Furcal, quien dijo que entre 300.000 y 350.000 de los estudiantes tendrán acceso a educación virtual, aunque 500.000 contarán con los equipos para el comienzo del año escolar, pero no con acceso al Internet. Destacó que de 110.000 profesores, solo 35.000 tenían computadoras y el gobierno suplirá el resto. Es decir, unas 75.000 computadoras estaría supliendo el gobierno a los profesores. Hay un link que me parece que es un audio, ¿verdad, Starling? Sí, lo voy a poner. Ok, vamos a colocar palabras del ministro de Educación, el señor Esto con respecto a los profesores, que se está hablando de cómo será la modalidad del profesor, conociendo que los estudiantes van virtual. Esto es lo que dice el ministro Furcal. Por lo que le voy a comentar. Yo no me imagino a una maestra acompañando a su grupo de 35 estudiantes en un chat de WhatsApp revisando su tarea mientras se le pasa la olla en la que está cocinando en la cocina, o mientras ladra el perro, o toca la puerta del vecino, o se le presenta un problema, o le da deseo de ver la novela. Yo no me imagino, mientras está acompañando al estudiante, el padre o la madre, que le vayan a visitar a sus amigos. El lugar adecuado de los profesores y el lugar natural de los profesores es el aula. Allí no tenemos amenaza de contagio porque cada maestra va a estar en su aula, ella sola, con su escritorio, con su pizarra, con su laptop, con internet, y va a estar acompañando a la realización de las tareas de los estudiantes que le dejó el profesor que le dio la clase. Ahí está. Interesante el punto de él. Hasta cierto punto, sí, porque... Muy válido. Él dice, ok, el área, lo natural o el hábitat lógico y natural del maestro es el aula. Y plus va a estar solo o va a estar sola. Creo que ahí el punto de él toma cierto interés, porque te voy a suplir de todos los equipos, tú vas a venir a trabajar normal, lo único que en vez de tú tener los alumnos sentados ahí en el aula, tú lo vas a tener remoto cada quien desde su casa, pero tú vas a tener tu espacio, te vas a ahorrar un tema de condicionar un espacio en tu casa si no lo tienes. Te va a ahorrar a las situaciones que él menciona ahí, diciendo de que si el arroz, porque tiene que cocinar. A todo esto, el único asterisco que yo le pondría es ver si esa maestra o maestro tiene responsabilidades en su hogar que hoy le impedirían moverse al aula. Porque puede que sea madre o padre criando sus hijos y no tenga ayuda en casa porque no pueda costearlo, o la ayuda solamente vaya 1 o 2 veces a la semana y los demás días tiene que fajarse con su muchacho. O sea que también el tema de la luz, en la escuela te van a garantizar, en la estructura física de la escuela, te van a garantizar que usted tenga servicio eléctrico para poder dar el servicio. El internet, o sea, te van a dar el equipo, el internet, la luz y el espacio físico. Creo que es muy interesante lo que plantea el ministro. Eso que tú dices ciertamente es válido. Además, es una parte también de una parte psicológica, porque es lo que yo estaba hablando con una persona que dijo que no, porque al niño para coger clase virtual tiene que tener el uniforme, y yo eso lo vi bien. Y yo dije, sí, lo que pasa es que tú no puedes tener el niño el día entero en pijama o uno bolo el día entero, y también cuando venga a coger clase también lo venga a coger con uno bolo. Él tiene que ponerse el uniforme para que él se mentalice que en el momento que él tiene el uniforme es a estudiar que él va. Ahora, te quitaste los bolos, nada, tú estás libre. Pero mientras tú tengas te quitaste el uniforme, tú estás libre. Pero mientras tú tengas tu uniforme, tú mentalmente tú dices, sabes no, que te clase. Claro, es como, por ejemplo, Starling pudiera estar en su computadora, ahí en su cama, y es lo mismo, pero no que él hace, él se para y se sienta en el escritorio, porque ya una vez que él se sienta en el escritorio, su mente dice, vamos a trabajar. Así es, señor.
Usted es muy atinado con su comentario siempre, sí. Es así, estoy de acuerdo con eso. No lo había pensado así con eso el uniforme, no lo tiene ni siquiera en la cabeza, pero qué válido eso que tú dices. Con respecto a lo que dijo Darling antes, que era lo que iba a comentar, que sí, Darling, que tú tienes razón con eso del tema de los muchachos que no hay quien lo cuide. Pero el gobierno anterior tenía programas de asistencia y de ayuda para ese tipo de cosas. Para la mamá que no tienen a quien dejar a sus hijos. También estos profesores, para mí al profesor le conviene más estar en el aula que estar en su casa. Sí, definitivamente. Y ¿Qué bueno, pasa con el tema de los hijos? Bueno, van a tener que buscar quien lo cuide porque imagínate, hay que cumplir con el trabajo. o ver si va a ser flexible y le permitirían llevárselo al aula, en dado caso. No, pero es que el niño también tiene que estudiar porque el niño y la maestra no estudian. Ah, bueno, si no es ella que le da clase, tienes razón. Si no es ella que le da clase o él que le da clase, bueno, pues tienen que estudiar. Pero creo que al paso y poco a poco hay que ir buscándole las opciones al asunto para poder hacerlo, porque en realidad creo que con ese planteamiento del ministro es mejor que estén en el aula los maestros. Sí, así es. Mira, cambiando de nota. Ah, bueno, antes de sacar esa misma nota, para los que están escuchando que quizás aplique, el Ministerio de Educación, oigan esto, señores, hizo un llamado para la contratación de psicólogos. Si usted es psicólogo y está interesado en conseguir un empleito, el Ministerio de Educación está buscando cientos de psicólogos para suplir las necesidades emocionales de los alumnos afectados por la pandemia. Es decir, hay una brecha, o aparentemente hay una intención del gobierno, de incluir más psicólogos en la cartera de docentes para que hablen con los chicos sobre cómo te sientes la pandemia, dime, ¿te afectó el COVID? Que realmente uno lo hace chercha y relajo, pero hay bueno, mucha gente sí, que quedó o va a quedar con secuelas feas del COVID. Sí. Te pongo el ejemplo de nuestras madres. Mi mamá es una señora que va de ahora en adelante. Mi mamá era una persona que se cuidaba mucho por el tema de la salud. Mi mamá es asmática. Pero ahora con el COVID, profesor, mi mamá desarrolló, yo diría que como quien dice, un caparazón anti todo. Y eso le va a afectar a ella durante toda su vida, porque mi mamá ya es una persona que entró en los 60 años. Y esa gente cuando cogen costumbre no la sueltan más nunca. Mami anda con alcohol, manita limpia, face shield, una boina para que no le entre nada en el pelo y fácilmente una mascarilla o dos, depende de su ánimo. Entonces, sí, loco, hace falta psicólogos que hablen con las personas y como que la gente se desahogue por este tema. Y la religión está al pecho, muchachos. La religión está en estos días, la fe está altísima, al día está la fe.